Ahora sí, vamos a escuchar al profesor Mario Ramón Villalba y Joana Evangelista Mongeló. Bueno, el profesor Mario Ramón Villalba es profesor con formación tanto en Brasil como en Paraguay. Es doctor en Desarrollo Rural Sostenible por la Universidad Estadual del Oeste de Paraná, UniOeste, con investigación en sostenibilidad guaraní desde la educomunicación. Es magíster en integración latinoamericana por la USP, con especialización en agentes educativos en comunicación social de la Universidad de São Paulo también, con investigación en comunicación y educación. Egresó de la Escuela Municipal de Radio y TV y es licenciado en lengua guaraní por el Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní. Actualmente es profesor de Lengua y Cultura Guaraní en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA, y también es coordinador adjunto del proyecto Educomunicación Guaraní. La profesora Joana Evangelista Mongeló es la nieta del poeta paraguayo Teodoro Mongelós, a quien muchos deben recordar por sus obras como Jamboriajú y Minero Zapucay. Bueno, la profesora Joana Mongeló se dedica a la educación indígena, lengua y cultura guaraní y formación de maestros guaraníes. Es graduada en licenciatura indígena intercultural del sur de la Mata Atlántica por la Universidad Federal de Santa Catarina. También es magíster en educación por el programa de posgrado en educación y actualmente cursa doctorado en el programa de posgrado en estudios de traducción de la Universidad Federal de Santa Catarina. Penendide, voy a dejar a Mario Ramón, voy a dejar a Joana. Adelante. Nhandeputunjo, Baixa Papo de Pujaré, boa noite, buenas noches. Nhandeputunjo, Joana, Baixa Parico, Recoporã, Nhanheta Mbuapa, Veia Apu. Buenas noches. Tu micrófono, Nhanduina, Joana. Ñaneputunjo Pavé, Pejuponaí. Buenas noches a todos, sean bem-vindos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né, nesse encontro, né, esperamos que seja maravilhoso para nós, né, nesse encontro importante das línguas indígenas. Muito obrigada, Haeveté. Haeveté, aquí en Brasil usamos más el Haeveté en el lugar de Agüillé, ¿no? Agüillevete. Así como en Bolivia lo escuchamos al hermano Milton decir Yasoropay. Yasoropay también equivale a muchas gracias del Agüillevete o Agüillevete, el estado de gracia indígena. Primeramente agradezco la oportunidad a los amigos guaraní Andirú por esta oportunidad, donde fui invitado, y también invitamos aquí a la hermana Joana Evangelista Mongeló, que también trabaja mucho en estas cuestiones de cuestiones indígenas, edición de lenguas indígenas. Y para comenzar, vamos a hacer una conversación con Joana. Yo hablo castellano, Joana puede hablar en portugués, ya que somos multiculturales, multilingüísticos. Entonces, Joana puede contarnos un poquito también de su trabajo y también, porque Joana es vicecoordinadora de la región sur, ¿no? Si me corrige, Joana, aquí en Brasil se fueron formados varios GT, que serían grupos de trabajo, creo que así, por regiones en Brasil. Ustedes saben que Brasil es bastante grande en cuestión de regiones, y por lo que entendí son 5 regiones, ¿no? Región norte, que está en Amazonas y compañía, el este, el sureste, que es São Paulo, y nosotros estamos en la región sur, y nosotros estamos juntos en el estado de Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur. Me gustaría que confirmara contigo, Joana, si puedes confirmarnos. Hanete, o peixe, Hanete. Haureco representar a região sul, estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Mas falo mais de Xiaibué, Santa Catarina de Reguarde, porque Rio Grande do Sul, Piauí, eu representava Caigangue, professora Márcia Caigangue, Santa Catarina, mas Joana, Apo Macererá, Parapotu, Buacuera, Macerenoi, Parapotu, Juru Apo Macererá, Joana.
Serembiapó esse trabalho, Universidade Federal de apoio doutorado de Serembiapó Aibura Puntana Reguá pesa Tecoapo de a Porandu Tiramoi Quer Petijari Quer parece para Nhande Aibua Quer primeiro o início da língua Guarani, como se deu, né? Esse início da língua ao mundo guarani. É sobre isso que é a minha pesquisa na Universidade Federal, que é muito difícil, como eu estava comentando contigo, né, professor Mário? Porque o meu orientador, ele não fala em Guarani, mas o meu trabalho, a minha tradução é tudo em Guarani, mas ele disse que para mim é fazer sobre uma língua Guarani contemporânea. Mas ao desenvolver, ao ler a pesquisa, ao ir em umas aldeias e em outras aldeias, eu descobri que não existe língua Guarani contemporânea. A língua Guarani são, como é que eu vou falar? Existem dialetos, né, de cada região, e são as variações. Dentro de uma aldeia Guarani, tem variações. Numa aldeia só se fala 2, 3 línguas diferentes. Então, não é contemporâneo, é variações linguísticas ou línguas de dialetos. ¿Sí? Exactamente, sí, sí. Como estaba diciendo, ¿no? Joana nos contó sobre su trabajo del doctorado y la dificultad de trabajar lenguas indígenas, especialmente el guaraní. Aquí en Brasil, según el estudio del censo que se hizo en 2010, ahora se está haciendo en el 2022 se hace el siguiente. Y en el último censo aquí en Brasil salieron más de 274, totalmente 274 lenguas indígenas, ¿no? 274, de las cuales según los profesionales, según los lingüistas que estudian y vieron la similitud entre una y otra, llegaron a la conclusión que son 180 lenguas, ¿no? Entonces oficialmente, según los estudiosos del área, me incluyo también, que también soy de la parte de lingüistas, son 180 lenguas. Y más del 70% de esas lenguas son habladas por menos de 100 personas. Eso en el 2010. Entonces, posiblemente ya muchas otras lenguas han desaparecido. Yo estoy contando mi tiempo aquí, pero una cosa también quería preguntarle a Joana. Joana, ya tuvimos varias reuniones aquí en Brasil, como dijimos, estuvimos hablando de los GTs, ¿no? Que en portugués decimos GTs, sí, GTs. Y parece que hubo una reunión general, pero en estos tiempos también hubo otra reunión también en la región sur. Inclusive, no sé si consigo colocar aquí, después de colocar en los comentarios, hay una jornada que se dice una jornada de movilización de la década internacional de lenguas indígenas, que se está realizando. Va a haber varias charlas, inclusive, sobre varios aspectos, sobre cómo se está haciendo la revitalización de las lenguas indígenas. Aquí en Brasil son muchos. No tenemos ningún apoyo gubernamental. Justamente se le quería preguntar a los otros países cómo es eso. Estamos en una situación... Sí. Solo un ratito. Como son dos, ustedes tienen más tiempo, ¿sí? Entonces no se preocupen con relación al tiempo. Adelante. Muchas gracias. Entonces, con Joana estamos trabajando, tratando de hacer un grupo de trabajo, sería GT Guaraní, justamente fue justamente Joana que dio esa idea, esa iniciativa, y justamente me encantó la idea, y ya estoy comenzando a crear un grupo de profesores de guaraní en Brasil, ¿no? Vamos a comenzar en Brasil. Hacer eso en Paraguay tal vez sea mucho más fácil, mucho más amplio, ya que es oficial, pero aquí en Brasil es más difícil. Y principalmente aquí en el estado de Paraná, yo soy del Paraná, Joana es de Santa Catarina. Entonces, comenzamos a juntar a los profesores para que podamos reunirnos y hacer un grupo de trabajo sobre que va a durar 10 años, claro, porque son décadas, ¿no? Sobre la cuestión del guaraní aquí en Brasil. Y como ustedes saben, con Joana también dijo, no existe solamente un guaraní solo, no existe un guaraní padrón, ¿no? Siempre me preguntan, ¿y cuál es el padrón guaraní padrón? Bueno, no existe uno. Lógicamente, para el paraguayo, el guaraní padrón es el guaraní oficial, aquel que está escrito, aquel que es trabajado dentro de la Academia de Lengua Guaraní. Inclusive también yo formo parte como correspondiente. Pero a nivel de varios países
A nivel de varios países no existe eso, no tenemos guaraní padrón. Aquí en Brasil existen varios. Recientemente se presentó un trabajo de Egon Schaden diciendo que había 3 grupos, que está el guaraní Mbá, a cual pertenece ahora Joana, está el ñandeva, también que se ha subdividido en Navá guaraní, en tupí guaraní y varios otros, y el Cayobá, que en Paraguay lo llaman también el Paitá Vetera. Y dice que hay 3 grupos, que la verdad son más grupos. Y una cosa tal vez complicada para nosotros aquí en Brasil es justamente porque no, la forma de escribir es diferente, ¿no? La forma que yo escribo, ¿no? La forma que Joana escribe, por ejemplo, es diferente de la forma que yo escribo. Entonces, inclusive hablamos, ¿no? Cuando hablamos guaraní, yo trato de aprender el guaraní que ella defiende, entonces a veces es un poco más difícil, pero en nombre de la comunidad guaraní podemos trabajar por eso, ¿no, Joana? Sim, é porque me Tiramoiqueira, Tijariqueira, por exemplo, se vai falar Vanderlei, que Vanderlei se escreve com V, né? O me Jariqueira, Raiqueira, Raiqueira, Vanderlei, Raiqueira, Wanderlei. Então, na aldeia Biguaçu, eles escrevem tudo com W, porque fica Wanderlei, né? Já nas outras aldeias, tu vê que de uma aldeia para outra aldeia, as variações, né? E na outra aldeia eles não falam assim, eles já conseguem falar vá. Os Guarani Mbá não tem a fonologia, a fonética S, ou sem, por exemplo, assim, ele se aibu, se é se, e não Mbá, mas de aibu é tcheti, com X. E todas essas escritas e essas línguas, essas variações, têm que ser respeitadas, que a Constituição de 88 garante, né? A própria língua, a organização, no artigo 230 e 31, né? Se não me engano. E, então, o que enriquece a língua guarani são as variações linguísticas, que enriquece a cultura, né? A gente não pode falar, não, se aibu ponave que Mário e de aibu ponave que se. Não pode ser assim, tem que somar. E a língua guarani é uma nação só, é uma língua só, mas todos se entendem. E todos somos parentes. Se eu vou passear na casa do Mário, eu nem conheço o Mário, mas eu fico lá como se fosse meu parente, eu vou comer com ele, né? Tudo que ele come, ele vai repartir comigo, ele vem na minha casa, eu não conheço ele, mas vai ficar como se fosse irmão. Todos somos parentes, dentro da nação guarani. Não existe estranho, que nem um branco. Se eu chego e bato palmo na casa de um branco, o branco vai me atender lá no portão, quando atende, ou então nem atende. E nós, Guarani, já é diferente, a gente vai correndo já encontrar. Exactamente, exactamente así. No, justamente eso, justamente, tal vez la dificultad que tenemos, vamos a tener aquí en Brasil, justamente de eso, de esa variante que vamos a trabajar. Porque no hay, inclusive la variante no solamente pasa por la oralidad, también pasa por la escrita, ¿no? Porque nuestras escritas son diferentes. Aquí yo estoy en el estado de Paraná, y en el estado de Paraná, por ejemplo, los hermanos guaraní del norte escriben de la forma diferente de los hermanos guaraní del sur. Entonces, que es diferente de São Paulo, que es diferente. En São Paulo también, el guaraní de São Paulo, capital, escribe de una forma, y está el guaraní del litoral, que son 70 kilómetros de distancia, es también diferente la escrita, a pesar que son casi iguales la forma de escribir. Tal vez eso sea nuestra dificultad aquí como nación guaraní, aquí en el lado brasileño. Y como Joana dijo también, es importante que nos mantengamos como una sola nación, ¿no? Yo por eso me siento muy feliz toda vez que le veo a Milton y le veo a otros hermanos guaraní, a los hermanos allí en el norte de Argentina, de Jujuy, Salta, de Misiones, Corrientes. Y cuando estuve en Bolivia me sentí tan bien con los hermanos que yo puedo decir que somos una sola nación. Es diversa, ¿no? Pero somos una sola nación. Y justamente quería recordar aquí que estábamos justamente hablando esta semana en el grupo de Facebook, en el grupo aquí de organizaciones, sobre la cuestión de la nacionalidad. Aquí en Brasil, por ejemplo, existe un preconcepto, como está en todos los países, el preconcepto contra el indígena. Y en Brasil, tanto en Mato Grosso, no sé cómo es Santa Catarina, pero por lo menos aquí en el Paraná,
del estado de Paraná, que es frontera con Paraguay, y Mato Grosso del Sur también, que es frontera de Paraguay. Los grandes terratenientes, los que se hacen dueños de la tierra, que robaron toda la tierra a los indígenas, tienen un preconcepto muy fuerte contra los indígenas. Y una de las acusaciones que le tiene al indígena, estos terratenientes, son que dicen que los indígenas son todos paraguayos, son paraguayos que vienen a invadir nuestro terreno. Entonces, y le quieren expulsar creyendo que son paraguayos. Y el hecho de hablar guaraní no significa que sea paraguayo necesariamente. Lógicamente, 90%, 95% tal por ciento de paraguayos hablan el guaraní, pero fuera de Paraguay también se habla guaraní. Hay muchos que nacieron en Argentina, que nacieron en Brasil, que hablan bien el guaraní. Por ejemplo, hay indígenas que nacieron en Brasil y fueron a vivir en Paraguay. Hay indígenas que nacieron en Paraguay y vienen a vivir en Argentina. Esa cuestión del yeguatá, ¿no? La cultura, el guatá, el caminar, el guaraní, siempre fue así. Entonces, para el guaraní no existe fronteras, no existe Paraguay, Argentina, Bolivia, es una sola nación y que caminan, que sigue caminando eso, ¿no? Si yo estoy en Argentina, me siento un argentino. Si estoy en Bolivia, me siento boliviano. Si estoy en Paraguay, un paraguayo. Si estoy en Brasil, un brasileño. Pero principalmente siempre guaraní. Creo que eso es la cuestión la que siempre queremos dejar bien claro. Y a veces nos preocupa, a veces esos preconceptos aquí en este estado de Paraná y Mato Grosso del Sur, cuando le acusan al indígena de ser paraguayo. No es que quieran negar ser paraguayo. Yo mismo y mi mamá y mi papá son paraguayos, pero nací en Brasil, por ejemplo. Pero no es la cuestión de eso. La cuestión de que ellos utilizan esa justificativa para expulsarle a los indígenas que viven ahí a más de 500 años, 200 años, ¿no? Etcétera y tal. No sé cómo es esa cuestión también, pero yo creo que podemos trabajar por el guaraní, podemos trabajar aquí, como ya dije, con Joana, estamos creando un GT solo de guaraní. La profesora Liz también está invitada para participar con nosotros, ya que Liz está aquí en Brasil. Oye, Sí, Joana, queria... Porque assim, Pameco recuerda que quem fala em Guarani é do Paraguai. Mas Guarani do Paraguai. Então, isso aí é preconceito. Na hora que eu explico, é que nós, os povos Guarani, o nosso Uambuté é o centro. O centro da terra, para o povo Guarani, é o Paraguai. Então, isso. O Guarani nasce no Uambuté, que é o centro da terra, é o Paraguai. E de lá ele vem andando até o Brasil, até a Argentina, até Bolívia, até Uruguai. Então, são 5 países que têm a nação Guarani. Então, não pode falar que nasce no Paraguai. Por exemplo, eu sempre falo assim, mas você fala Guarani do Paraguai? Eu falo assim, não, eu sou Guarani brasileira, mas falo Guarani paraguaio, falo dentro do tronco Tupi-Guarani, eu entendo todas as variações da língua Guarani. E se eu não entendo, eu sempre procuro me informar. Baixa Pairé, baixa Guato, baixa. Qué bien. Y justamente eso, tal vez el grupo, el GT, uno de los objetivos, de los primeros objetivos del GT, justamente aprender las otras variantes, ¿no? Por ejemplo, el Buá, el Ñandeva, a pesar de que Cayo va a ser bien parecido con el paraguayo, pero conocer estas otras variantes. Bueno, ya hablamos más de 17 minutos. Quería presentar a nuestros hermanos que de otros países cuál es un sitio donde se está comenzando a trabajar por la década de lenguas indígenas. Inclusive coloqué en el comentario aquí en el grupo, también el comentario del Facebook, también coloqué el link. No sé si consigo, así bien rápidamente, creo que 1 minuto solamente. No sé si consigo compartir. Te la cheia, te la ley, los interativas. No tengo cómo. Es acabo de colocar aquí, no sé si lista en esa oportunidad, mostrar rápidamente el sitio, dice www.even3.com, que es el sitio de las décadas de las lenguas indígenas aquí en Brasil. Ya lo exijo, va a haber un profesor. evento. Un minutito. Sí. Va a haber un evento ahí y está abierto las inscripciones. El sitio lo coloqué también en el Facebook. Quien está acompañando en el Facebook puede también procurar mi fotito ahí que comenté. Voy a tratar de comentar nuevamente. Exactamente es eso. Solamente sobre la cuestión esta. Voy a volver
Exactamente es eso, es solo el evento, ¿no? El hecho aquí en Brasil, que estamos haciendo, como le dije, es muy grande porque aquí hay más de 180 lenguas oficialmente reconocidas. Entonces ustedes pueden entrar, quien quiera participar en los eventos, son grandes investigadores que están trabajando. Y una cosa muy importante y principal del diseño de la década de lengua indígena aquí en Brasil principalmente es seguir a pie el mensaje que se hizo en la Declaración de los Pinos en México, que es para nosotros nada sin nosotros, para nós nada sin nós. Dejar que el indígena hable de sí mismo y no simplemente, más una vez, el antropólogo, el sociólogo, el político que habla en nombre de los indígenas, no, que el indígena mismo hable de sí para la población. Eso es lo que justamente... Nada sin... Sí, nada para nós sem nós. Exactamente. Entonces, le invitamos a quienes nos están viendo aquí que puedan clicar en ese link y inscribirse. Son 5 días de charlas sobre cómo se está trabajando las décadas indígenas aquí, por lo menos aquí en Brasil. Y ojalá que los organizadores, también nosotros, por lo menos aquí en la parte de los guaraní, ¿verdad? Vamos a tratar de juntarnos con los hermanos de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Valdivia, de Paraguay. Y como son más de 180 lenguas, muchas de esas lenguas, como dijo Joana, por ejemplo, el ticuna, son también lenguas internacionales. En el norte de Brasil hay ticuna colombiano, ticuna venezolano y ticuna brasilero, por ejemplo. Entonces, es una nación también intrafronterizo, como es el guaraní aquí en América del Sur. Entonces, también esos son cuestiones que también tenemos que tratar. Entonces, para mí, me siento contento. No sé, Joana, si quieres ir. Ang peridian operando céu e com a senhora na cosa y com a potá, veja guaje. Ok, como dijo Tom Joana, hasta aquí nuestra intervención. Y no quedamos para cualquier pregunta, si quieran hacernos, estaremos aquí acompañándole a ustedes. Muchas gracias a Guayevete, Yasoropay. Muchas gracias, Avete. Muito obrigado, né? Muito obrigada, muito obrigada. Valeu, obrigado, Liz. A Guayevete, Moejara, Jaevete, Yasoropay. Yo tengo aquí algunas preguntas, pero las dejaré para el final. ¿Sí? Me gustó mucho escuchar a la profesora Joana hablando en guaraní, y en otras variedades. Maravilloso. A Guillermo Ejara Opevare.